Hay una pregunta que muchos se hacen y que genera diferentes posiciones de cómo debe ser la vida cristiana. Hay algunos que dicen el cristiano no tiene que aislarse del mundo porque fue enviado a alcanzarlo. Y si el cristiano vive una vida tan distinta, tan escondida, entonces nadie va a querer ser cristiano. Van a verlos como una secta cerrada, ¿no es cierto? Una religiosidad extrema, y nadie va a querer ser cristiano. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de integrarnos a todo lo que podamos y vivir lo más cerca del mundo posible. Y suena lógico, ¿no? Y queremos alcanzar al mundo. Pero, ¿cuál es la mejor forma de alcanzar al mundo? Sería la mejor forma tratar de parecernos al mundo. Es correcta esa lógica, pensar cuanto más nos parecemos, menos barreras hay, y entonces más fácil es para alguien que no es de Cristo asociarse con los cristianos, y van entonces a convertirse en cristianos. La verdad es que aunque suena lógico, no es bíblico, no es la forma en la que Dios nos enseña a vivir nuestra vida cristiana. Desde muy pronto en la historia de Dios y la relación con su pueblo, Dios habló de un principio que era el que iba a gobernar la vida de su pueblo, y es la santidad. Sed santos porque yo soy santo. La palabra santo justamente significa apartado, separado de, con un propósito especial y exclusivo, para un uso solamente guardado para eso especial, eso sagrado, para lo cual va a ser usado esto. Así es el pueblo de Dios. Fue llamado a ser santo. Cuando Dios planeó que haya una nación que le represente, haya una nación que sea una luz para todo el mundo, una nación donde Él ponga su gloria y que el mundo entero venga a esa nación a encontrarse con Él. Cuando Él pensó en esa nación, Él no pensó, vamos a tratar de quitar las barreras, que no haya muchas diferencias para que la gente no se asuste, sino que venga. Él no pensó así, sino que pensó lo opuesto. Él pensó, ¿cómo vamos a hacer que esta nación sea distinta? Tan distinta que no quepa duda de que hay algo especial y que las personas puedan saber de que o están o no están, pero no haya confusión en cuanto a cómo es la relación con Dios. Y Dios planeó muchas maneras en las que esta nación iba a ser diferente. Algunas maneras eran maneras bastante lógicas, eran obvias, ¿no es cierto?, de las demandas de Dios, y otras parecían hasta arbitrarias. Otras formas parecían hasta que como que no tenían explicación. Y parece como que no hace falta explicación. ¿Por qué Dios querría que hagan esto o hagan aquello? Y la única razón era para que sean distintos. Hoy vamos a ver un capítulo así. Hoy vamos a hablar acerca de la dieta que el pueblo de Israel tenía que tener. Es un tema bastante actual también, ¿no? Porque muchos le hablan de las dietas. Hoy en día la dieta parece un tema de gran conversación. Pero hoy la gente habla de dietas por otras razones, ¿no? Hablan de dietas para pensar, bueno, cómo estoy viviendo, teniendo una salud apropiada, cómo logro tener el cuerpo que me promueven ahí en la televisión, lo que sea, ¿no es cierto? Pero Dios también pensó en la comida de su pueblo y dio leyes de qué podían comer y qué no podían comer. Y hoy vamos a estudiar un capítulo donde Dios va a tratar de esto. Pero quiero que pases por alto solamente este concepto de qué comer y no comer, porque hay cosas más importantes que están expresadas en este pasaje. ¿A Dios le importa qué comemos o no comemos? Bueno, depende. A Dios le importa si lo que hacemos muestra nuestra identidad, si lo que hacemos va acorde a lo que somos, si lo que hacemos le lleva gloria a Él,
si lo que hacemos demuestra que nosotros hemos abandonado las búsquedas de idolatría de este mundo y estamos comprometidos con la adoración solamente a nuestro Dios, si esto es así, entonces claro que le importa. Le importa qué comemos, le importa qué ejercicio hacemos, le importa qué miramos en la tele, todo le importa a Dios. Claro, porque Dios planeó que en todos los detalles de la vida nosotros reflejemos que somos un pueblo especial, un pueblo distinto. Un pueblo va a llamar acá, en el texto, un pueblo único. El pueblo de Israel era un pueblo único y tenía que mostrarse como único, mostrarse como distinto a todos los demás. Y Dios planeó las formas en las que el pueblo iba a distinguirse. Y de eso vamos a hablar. El tema de la predicación de hoy es las marcas de un pueblo único. Las marcas de un pueblo único. Y vamos a ver dos marcas que Dios dio acá en este capítulo. Vamos a leer el capítulo 14 y vamos a leer de nuevo el versículo 1 y 2. La semana pasada ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer para recordar el contexto de lo que vamos a ver esta mañana. Dice así, Deuteronomio 14, 1 y 2. 1 hasta el final. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas y que rumia entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis. Entre los que rumian y entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, eso será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escamas. Mas todo lo que no tiene aleta y escamas, no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la daréis, y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No comerás el cabrito en la leche de su madre. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú desearas. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones,
porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Bueno, ya extrañamos estos pasajes, ¿no? Hubo una época donde muchos domingos los pasajes fueron como este. Regulaciones detalladas de qué podían y qué no podían hacer los judíos. Y en ese tiempo leíamos esos pasajes y al principio decíamos, ¿y para qué nos sirven hoy? ¿Son estas reglas para la iglesia o no? ¿Cómo deberíamos aplicar estas reglas? Y sabemos, ¿no es cierto?, que hay todo tipo de ideas de cómo se aplican estas reglas. La idea más común es, yo aplico lo que quiero como quiero, ¿sí? Esa es la forma en la que la mayoría aplican esto. Entonces se para un pastor y agarra el pasaje que leímos del diezmo y dicen, ven, todos tienen que dar el diezmo. Pero no va al versículo anterior y dice, ven, nadie puede comer conejo, ni cerdo. Juanchi, estamos en el horno, ¿no es cierto? Justo ahora que está barato el cerdo. ¿Por qué te dicen que tenés que obedecer, dar el diezmo, y no te dicen que tenés que obedecer, no comer cerdo? No, porque eso era para Israel. Bueno, la hermenéutica o la regla de interpretación que ellos usan se llama predico lo que quiero, como quiero, de acuerdo a mi conveniencia. ¿Sí? Esa es la forma. Pero ¿qué significan todas estas cosas para nosotros? ¿Tienen algún sentido para la iglesia hoy? Claro que sí. Es más, el Nuevo Testamento dice que todo lo que pasó para nuestra instrucción. Todo esto se escribió para que hoy nosotros nos sentemos y aprendamos grandes lecciones espirituales. ¿De qué se trata toda esta historia? Bueno, arrancan en los primeros versículos. Ya la vez pasada habíamos visto en el versículo 1 todo este contexto de la idolatría. Dios dice, yo soy el único Dios. Tengan cuidado de no desviarse a ningún otro Dios. Entonces en el versículo 1, por ejemplo, dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Ustedes tienen una relación con Dios. Son hijos de Él. Siendo hijos de Él, no pueden hacer lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, dice, no se sajen, no sajaréis. O sea, ¿se acuerdan? No se corten. ¿Por qué no se tenían que cortar el cuerpo? ¿Por qué no se tenían que desfigurar sus rostros como hacían las culturas paganas? Porque ese cuerpo no era de ellos. Somos hijos de Dios. Fuimos comprados, redimidos por el poder de Dios de Egipto y ahora nos debemos a Él. Entonces no podemos hacer lo mismo que hacen los demás. Seremos un dueño. Dios es nuestro rey. Él gobierna esta nación. Así que lo que Dios diga, eso tenemos que hacer. Imagínense un jovencito viniendo a la mamá y pregunta, ¿y mamá, por qué nosotros no podemos hacer lo que hacen los demás? ¿Por qué no podemos cortarnos como los demás? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo que los demás hacen? Y la mamá le daba una sola respuesta. Es que nosotros somos hijos de Dios. No tenemos la libertad de hacerlo porque tenemos un dueño. Fuimos rescatados. Y ahora nuestra vida tiene que ser vivida a la luz de esa verdad. Somos hijos de Dios. Y en el versículo 2 explica algo más de esta relación. Porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Viste? No dice ustedes deben ser santos. ¿Se dieron cuenta? Ustedes son santos. Lo que está diciendo acá es la gracia de Dios. La obra soberana de Dios quiso elegir este pueblo para hacer una obra única. Apartarlo de entre todos los demás para que sean su especial tesoro, para que sean su amor, sus hijos. Y ustedes lo son santos. Como son santos y un pueblo único, ahora tienen que vivir así. Lo que sigue en los próximos versículos es lo mismo que dice Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, cuando dice que Él les ruega que vivan de acuerdo a la vocación con que fueron llamados. Viví como lo que sos. Si sos un hijo de Dios, entonces no pretendas encajar en este mundo.
No intentes amoldarte a este mundo, porque Dios planeó todo lo contrario. Él planeó que sus hijos se distingan, tengan marcas que el mundo pueda ver y pueda decir, ellos no son parte de este mundo. Y eso les lleve gloria a Dios. Y de eso se trata todo el texto que sigue a continuación. Ellos deben ser santos para Dios. Tal vez el versículo que deja ver esto con más claridad es el versículo 21. Miren, me adelanto para mostrarle un detalle. Vieron que en el versículo 21, después de decir todas las cosas que no pueden comer, le dice así: no coman las cosas muertas tampoco. ¿Y qué tienen que hacer con las cosas muertas? Regaláselo al extranjero o vendéselo al extranjero. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Estas leyes son solo para ustedes. Dénselo al extranjero, porque es normal que el extranjero coma eso y viva así. Pero ustedes son distintos. Dáselo al extranjero para que él lo haga, pero no lo hagas vos. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? No lo puedes hacer porque sos un pueblo único, un pueblo especial. Son hijos de Dios, le pertenecen, Él es su rey. Y entonces hay cosas que los otros hacen que nosotros no hacemos. Esa es la regla simple. ¿Qué cosas son las que Dios va a dar al pueblo? Bueno, lo primero que tenemos es esta descripción de qué es lo que se puede comer y qué es lo que no se puede comer. Y antes de ver algunos detalles acá, te quiero explicar de por qué está esto. ¿Por qué a Dios le interesa el tema de la comida? Porque muchas veces en la Biblia aparece este tema de la comida. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando estaba Adán y Eva en el huerto? El único mandato tenía que ver con comida. Todos pueden comer, menos el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, que está en el medio del huerto. ¿Se acuerdan? No comida. Bueno, todos sí y este no. Después, cuando Adán y Eva pecan y salen fuera del huerto, antes el mandato había sido que coman de todos los frutos del huerto. Pero cuando salen, ahora le dice a Adán: vas a tener que trabajar con el sudor de tu frente y vas a comer hortalizas. Empezó a comer comida de animales el hombre. Claro, antes comía frutos y ahora come lechuga, acelga, espinaca. ¿No es cierto? Que ya no son frutos. Y vos decís, bueno, claro, eso es efecto de la caída, yo se los digo. Si no hubiese habido caída, no hubiese habido nada. No. Pero después de la caída cambió la dieta y Dios le dijo lo que podían comer. Pero no podían comer carne todavía, ¿no? Solamente comían frutos y hortalizas. Había gente que trabajaba con animales, como Abel. Pero esos animales se trabajaban para otros propósitos, no para alimentación. La alimentación de carne llegó recién en Génesis capítulo 9, después del diluvio, donde Dios le dice a Noé: bueno, ahora sí, podés comer. Vas a comer carne y vas a comer carne, pero no toda la que quieras, solamente de los animales limpios. Le explicó cuáles sí y cuáles no. Y después tenemos la ley del monte Sinaí, donde Dios le dice al pueblo de Israel esto que acabamos de leer. Le da una lista detallada de lo que pueden comer y lo que no pueden comer. Le da dos parámetros ahora que parecen totalmente arbitrarios. ¿Qué tiene que ver la pata del animal? ¿Qué tiene que ver la panza del animal con cómo, si lo como o no como? Y Dios dice: bueno, es así. Comen estos y aquellos no. Después, cuando llega Cristo, ¿se acuerdan la escena de Pedro? Cuando Pedro ve bajar un lienzo con muchos animales y Dios le dice: matá y comé. Y los animales que estaban ahí eran inmundos, estaban prohibidos para el pueblo de Israel. Y Dios dice: no llames inmundo lo que yo santifiqué. Dios dice: ahora todo se puede comer. Y entonces en el Nuevo Testamento Pablo y Pedro enseñan de que todos los animales y todo se puede comer. Gloria a Dios. Lo que acaba de decir acá ya no se aplica. Podés comer cualquier cosa. Cualquier bicho, podés ir a la selva y comerte una hormiga y no estás pecando. Estás comiendo bichos, pero se puede. Podés ir, ¿no es cierto?, comer cualquier animal y se puede. No todo te va a caer bien, no todo te conviene comerlo, pero ya no está prohibido. Y vos decís: sí, entonces, gato se puede comer también, todo lo que quieras se puede comer. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Dios está cambiando de opinión?
Piensen un poquito, ¿es pecado o no es pecado comer cerdo? Dependiendo. Si vos vivías en el tiempo de Israel, era pecado. Si vos vivís en nuestro tiempo, no es pecado. Y entonces, bueno, es que Dios tiene la libertad de gobernar su creación como Él quiere. Él puede poner las reglas que Él quiere. Porque eso es lo que hace un rey. Un rey pone reglas, ¿no? Como por ejemplo el presidente puede decir, bueno, o la ciudad de Buenos Aires puede decir, por este carril van solo los colectivos, no pueden ir los autos. ¿Y por qué? Es la ley. ¿Y por qué ese carril sí, este carril no? Porque hay autoridad. Y la autoridad lo establece como mejor le parezca. Estas leyes de alimentación nos muestran de punto de partida un principio. Dios manda. Si Dios dice no comas esto, no se come. Y no es tan importante el por qué no se come. No es tan importante si hay un justificativo moral o espiritual atrás de todo esto. Eso no importa. Lo que importa es que Dios está reinando. Él está gobernando sobre la nación de Israel. Y Dios le está diciendo a Israel, no coman de esto. Y Dios tiene la libertad de hacerlo. Pero hay una razón por la que Dios lo está haciendo. ¿Por qué la comida? ¿Por qué tiene que ver con la comida el mandato? Bueno, la comida, históricamente, en todas las culturas del mundo, ha sido un vínculo de unidad. Es el momento donde se comparte, donde estás con amigos, donde charlas cosas, donde te reís, y es un símbolo de comunión. En muchas culturas, vos no te sentarías a comer con tu enemigo, ¿no? Pero sentarte a comer es un gesto de paz, es un gesto de compañerismo. Partir el pan, por ejemplo, en Hechos, es una de las señales de la comunión que la iglesia tenía. Se sentaban a comer la comida juntos. Ahora, había un problema. Dios les había advertido en el capítulo anterior al pueblo de Israel que los demás pueblos adoraban ídolos falsos. Que ellos tenían que tener mucho cuidado de que sus relaciones más cercanas no les inclinen hacia la idolatría. Así que Dios le va a dar una ayuda al pueblo de Israel. Una de las formas en las que yo les voy a ayudar para que no estén tentados a seguir a la idolatría es esto. Yo les voy a dar reglas de dieta que van a hacer imposible que ustedes se sienten a comer con la gente del mundo. Lo que Dios hizo fue hacerles ir en contramano. Porque, por ejemplo, para los egipcios, el toro era un dios. Eran como los hindúes de nuestra época. Que no se te ocurra decirle vos, y te vas a la India, como le pasó a Chanel, ¿no? Y le preguntan, ¿y allá en Argentina, cuál es tu comida preferida? Estás en un grave problema, ¿no? Porque son dioses las vacas. No lleves billetera de cuero porque, ¿no es cierto?, es un sacrilegio. Pero el pueblo de Israel, aunque Egipto no comía vaca, el pueblo de Israel come vaca. Come toros. Bueno, vacas, en ese caso específicamente toros. Pensá, en los pueblos de Canaán, el cerdo era uno de los animales que más se criaban. Comían cerdo. Y el pueblo de Israel no come cerdo. Entonces, ¿con quién nos juntamos? Dios le dice a Israel, no coman cerdo, sí coman vaca. No coman esto, no coman aquello, sí coman esto. Parte de estas leyes lo que iban a hacer era distinguirles. Era mostrarnos, ¿cierto?, que ello era distinto. Y ser distinto no es algo malo. En este caso es algo bueno. No es algo que tenemos que disimular, no es algo que tenemos que ocultar, no es algo que tenemos que tratar de achicar la distancia, sino que Dios lo empuja. Dios nos da leyes, reglas, y la gente te dice, bueno, ¿y qué? La religión no te lo permite. Y vos decís, no, lo que pasa es que yo fui salvado por la gracia de Dios. Ahora soy su hijo. No soy dueño de mi propia vida. Él me dirige. Y lo que Él me dice, yo lo hago. No por una religión, sino por amor a Él y por obediencia a Él. Y es verdad, no lo puedo hacer. Vos decís, bueno, te perdés toda la diversión. Es que para mí hay cosas mucho más valiosas que lo que el pecado te está dando hoy a vos. Y eso es lo que Dios hace, ¿no? Separa. Por medio de estas reglas, estas leyes de dieta tenían, creo que como fin, este primer objetivo. Así que arranca en el versículo 3. Nada abominable comerás.
nada abominable. ¿Y qué es abominable? La definición es esto: es abominable todo lo que para Dios es abominable. Acá no tiene que ver, ¿no es cierto?, si me gusta o no me gusta, qué prefiero o no prefiero. Si Dios dice que es horrible, yo tengo que verlo como horrible. El pueblo de Israel tenía que generar un rechazo y una repulsión por ciertos alimentos que no tenía que tocar. Así que todo lo que es abominable, nada de lo que es abominable se puede comer. El versículo 4 empieza: estos son los animales que podrás comer. Estos son los animales que podrás comer. Y acá viene la lista de animales. Yo recién estaba hablando de por qué se hace esta lista. Yo había notado en mi apunte 3 razones por las que Dios dio estos mandatos de alimentación. La primera razón tiene que ver con identificación. El pueblo de Israel tiene que ser visto como un pueblo distinto. Estas reglas son simplemente para que todos vean: Israel no hace lo mismo que todos los demás. Hay algo distinto en cuanto a Israel. Identificación. ¿Y por qué hacen lo que hacen? Porque ellos obedecen a su Dios. Su Dios es Jehová y Jehová les dio estas reglas. Es así de simple. Segundo, consagración. Lo que estos mandatos tenían como fin era separarles de las tentaciones que generarían relaciones que les llevarían a la idolatría. Entonces, consagración era segundo propósito. Y tercer propósito, dedicación. Dedicación significa que Dios le dio estas reglas para que Israel recuerde que Dios manda, que lo que Él dice hay que hacer. Entonces Dios se puede meter en cualquier área de nuestra vida. No puedo decir: no, sí, yo voy a obedecer las reglas del templo, pero que no se meta con la comida, porque la comida, ¿no es cierto?, es lo que a mí me gusta. Y Dios dice: no, yo también voy a poner las reglas de la comida, lo que podés comer y lo que no podés comer. Y de esta manera el pueblo estaba forzado a esa dedicación, a la lealtad a Dios y la vida que honre a Dios. Bueno, ¿cuál era la regla? Si se fijan, hay 2 criterios. Da una lista de animales. Fíjense que está por categorías. Primero arranca hablando de los animales, después en el versículo 9 de los peces, en el versículo 11 de las aves, y están incluidos los insectos ahí dentro de las aves. Entonces, vamos con los animales. ¿Cuál era la regla para los animales? Fíjense que hay 2 reglas. Tenían que ver con la pezuña y tenían que ver con que si rumiaban o no. Rumiar es que estos animales tenían más de un estómago. Y entonces lo que hace el animal que rumea, lo que come, lo deja en el primer estómago, después lo saca, lo vuelve a masticar, lo digiere, se lo pasa al segundo estómago, y así sucesivamente hasta que se termina todo el proceso de digestión. Esto, unos cuantos animales tienen este proceso, ¿no? Entonces, muchos han tratado de ver qué lección espiritual hay en estos 2 requisitos. Estaba escuchando esta semana una predicación donde un predicador conocido decía: esto tiene 2 sentidos espirituales. Que el animal tenga que tener una pezuña dividida es un símbolo de que el pueblo de Dios tiene que estar separado para Dios. Que el animal tenga varios estómagos y esté rumiando esa comida es una muestra que el pueblo de Dios tiene que estar todo el tiempo meditando en la palabra de Dios. Son verdades, ¿no? Pero para mí sería como demasiado forzado dentro de esto, porque para el pueblo de Israel esto no era la forma en la que ellos pensaban. Esto era una regla, porque sí, Dios le dijo que esa era la forma de identificar el animal. No era el justificativo por qué ese animal. Era solamente la forma de identificarlo. Creo que hay otros que han observado y han dicho: miren, la verdad es que Dios fue muy inteligente. Porque Dios le dio reglas de alimentación que iban a hacer que este pueblo sea fuerte y próspero. Una buena alimentación es la clave, ¿no es cierto?, para la prosperidad de una nación. Entonces Dios estaba haciendo eso. ¿Y qué le dio Dios? Reglas de alimentación que eran buenas. Si vos mirás en esta lista de animales, casi cualquier nutricionista estaría de acuerdo que Dios eligió los mejores animales. Porque, por ejemplo, el proceso de rumiar lo que hace es que el alimento sea procesado muchas veces hasta llegar al torrente sanguíneo que después
produce el crecimiento muscular y es lo que te comes, es la carne. Entonces lo que te estás comiendo fue producido con un alimento muy destilado. Entonces cualquier toxina, ¿no es cierto?, cosas malas no llegan a la carne. Claro, son las mejores carnes son las carnes de aquellos que comen de esta manera. Imagínate el perro. El perro cuando come ni siquiera mastica lo que come, porque sus dientes no están preparados para masticar. Sus dientes están solamente preparados para romper. Pero vos le ponés un plato así grandote, ¿no es cierto?, y se tragan todo así derecho. Va a ese estómago que trata de hacer lo mejor que puede y después a la sangre directamente. Claro, si vos te comés un perro, lo que estás comiendo es algo que no fue procesado suficiente. Y las toxinas afectan la musculatura y la carne, ¿no es cierto? Y eso después te pasa a tu cuerpo y vos te estás contaminando con lo que estás comiendo. Hay otros animales que es distinto. Lo mismo el cerdo, por ejemplo. El cerdo come de esta manera. Entonces, claro, Dios fue muy inteligente. Y es verdad. La obediencia a Dios siempre va a ser algo bueno. Y para el pueblo Israel se benefició grandemente de esto. Hay estudios que se han hecho. Estaba leyendo, ahora me olvidé dónde fue que se hizo, pero hubo una región allá en Europa donde hubo una epidemia muy grande en toda una región. Sorprendentemente, los judíos no se contagiaban con esa epidemia. Y haciendo los estudios, a donde llegaron fue la alimentación. La alimentación de los judíos, que no tenían todo esto, ¿no es cierto?, les daba las defensas para resistir esas epidemias. Hay muchas reglas que Dios le dio al pueblo judío que fueron muy buenas para su salud. Pero yo creo que el principio acá no tiene que ver con la salud solamente. Tiene que ver con lo que acabamos de leer. Ellos son un pueblo santo. Dios tiene que mostrarse santo en ellos. Estas reglas, el pueblo de Israel las tuvo que obedecer durante los próximos siglos. Así que era muy importante que ellos entiendan detalle por detalle. Por eso aparecen en esta lista todos estos animales, que a vos te parece que no tiene ningún sentido, pero para ellos era su lista de posibilidades o no posibilidades. En el versículo 9 están las aves. Y de nuevo las aves que te nombra no son las que sí se pueden comer, sino las que no se pueden comer, dando a entender que todas las que no aparecen en esta lista sí se podían comer. Y las que se nombran son aves de rapiña. Estas aves carnívoras, igual que los animales carnívoros, ningún animal carnívoro aparece en la lista. Ningún animal carnívoro tiene el proceso digestivo. Entonces, ningún animal carnívoro se podía comer. Ninguna ave de rapiña se podían comer. Es otro de los principios que se daban. Perdón, me salté los peces. Los peces están en el versículo 9, las aves están en el versículo 11. Los peces tienen otra regla. Los peces que se pueden comer tienen aleta y escama. Entonces, lo que eliminaba era todos los peces que no tienen escama y que usualmente se ven en el fondo de los lagos y lagunas y mares, alimentándose de todos los sedimentos. Pensá, por ejemplo, en el bagre. Si alguna vez estuviste en la laguna y pescaste un bagre, no sé si te gusta o no, pero el monte, cuando te comías un bagre, tenías que condimentarlo, limpiarlo muchísimo, porque si no tiene mucho gusto a barro. Y es distinto comerte un pejerrey, por ejemplo, ¿no? La carne es blanca, es mucho más limpia, el sabor le sentís al pez y no al barro. ¿Por qué? Porque el bagre es como la aspiradora que va limpiando todo el fondo de la laguna. Porque va chupando todos bichitos que están ahí chiquititos. Vos querés pescar un bagre, lo que tenés que hacer es poner una lombriz, poner una plomada y tirar a fondo, porque ahí anda el bagre. Está ahí en el fondo y va, chupa la lombriz y se la come. Claro, pero son todos estos animales sin escamas que usualmente están identificados con los pulpos. Son animales que andan en el fondo comiendo lo que cae. Y lo que cae nunca es bueno. Entonces, bueno, esa era la regla. Están eliminados todos los langostinos, así que chaufa de marisco no se podría comer si estaríamos en esa época. Todo eso estaba eliminado, ¿sí?
porque no tenía aleta y escamas. Las aves, bueno, ya expliqué cuáles eran los requisitos de las aves. Y llega en el versículo 19, bueno, los insectos, las aves limpias son las que se pueden comer, y versículo 21, ninguna cosa mortecina comeréis. Mortecina significa que se murió de otra causa, que no sea que yo la maté para comérmela. Se murió en el campo una vaca porque cayó un rayo en el... Una vez, me acuerdo de chiquito, fui a un campo donde había pasado eso, como 10 o 12 vacas se le habían muerto al hombre porque justo estaban todas en un laguito tomando agua ahí en medio de la noche, cayó un rayo, electrocutadas todas las vacas. ¿Y qué hago con la vaca? Es mucho dinero. Ahí nomás la carneamos y la comemos. El pueblo de Israel no la podía comer. Otra regla, ¿no es cierto? Ya leímos en el versículo 21 esta regla en cuanto al extranjero. El extranjero sí lo puede comer. Y termina diciendo, ¿por qué? Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Entonces, muchos han tratado de darle una explicación religiosa hablando acerca de estos animales como los animales que se usaban para los ritos religiosos y por eso se podían o no se podían comer. Algunos han tratado de dar explicaciones higiénicas, otros explicaciones simbólicas, pero yo creo que la mejor explicación es que fue arbitraria. Yo lo que creo es que Dios podría haber dicho, cómanse los bagres, y era la forma que habría que haber vivido. Comer un animal o no comer otro animal no es el punto. El punto es Dios que está distinguiendo a su pueblo con una dieta específica para que el pueblo sea distinto a todos los demás. Y Dios le dio eso para distinguirlo, esa señal. Son un pueblo santo, un pueblo único. Y el pueblo muestra lealtad a Dios, obediencia a Dios, sujetándose a esas reglas. Y más adelante iban a cambiar las reglas. Y cuando cambiaran, entonces todo iba a ser distinto. Ahora tenemos los textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, que dice, Mateo 5, versículo 10. Jesús dijo, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale, eso contamina al hombre. El punto en el que Dios está interesado es en el pecado del corazón del hombre, no es en la dieta de lo que el hombre come o no come. En Hechos 10 está la historia de Pedro y la visión, donde Dios le dice que no hay ningún animal inmundo. Entonces, todo lo que hoy vos ves a nuestro alrededor, todas estas corrientes de los veganos, ¿no es cierto? La gente que habla de cambiar nuestras dietas, todo eso tiene que ver con las corrientes del mundo, pero no tiene nada que ver con la vida espiritual. No es más espiritual ni menos espiritual comer o no comer. Si es que lo hago para la gloria de Dios. No hay alimentos impuros, no hay alimentos inmundos. En Romanos 14:14, Pablo dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Acá Pablo establece esta ley de la conciencia, donde honrar a Dios es la prioridad de nuestra vida. Entonces, si yo encuentro una razón por la cual no voy a comer de un alimento para poder honrar a Dios de esta manera, entonces es válido. Yo lo puedo hacer y lo debo hacer. No debo ir en contra de mi conciencia. Si vos, por ejemplo, pensás, Dios prohibió comer sangre, entonces no se puede comer morcilla, por ejemplo. Si para vos sería violar la ley de Dios hacerlo, entonces no lo hagas. Dios dice, no hay ningún alimento que sea pecaminoso en sí mismo. No hay ningún alimento. Todos los alimentos, son parte de la vida. No quiere decir que todos sean sanos, ni que todos sean la mejor decisión. Pero quiere decir que no hay leyes hoy alimentarias como hubo para el pueblo de Israel. Pero sí hay un principio. Cuando hay un pasaje ahí en Daniel capítulo 1 que ilustra muy bien cómo el pueblo de Israel tenía que vivir esta ley. El pueblo de Israel tenía que vivir esta ley cueste lo que cueste. Ellos iban a mostrar distinción. Ellos tenían que mostrar que eran distintos a todos los demás. En este caso tenés a un jovencito que fue tomado, llevado a otro lugar, a Babilonia, en la cautividad, cuando Nabucodonosor conquistó Judá. Daniel llegó allá con un grupito muy pequeño de compañeros
Y entrando en Babilonia, ahora Babilonia tenía otras costumbres. El rey lo trajo para que sirviera en la corte. Y el rey planeó el menú para Daniel y sus amigos. Cuando llega el encargado de la alimentación y les trae la comida, ¿se acuerdan? Daniel decide en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué decide no contaminarse? Bueno, él tenía la ley de Dios. Él sabía que había cosas que no podía comer. Y él decide no hacerlo. Tanto es el celo de Daniel que él está dispuesto a morir por esto. Él intercede y le pide al rey una prueba y le dice, rey, le pide a este encargado un tiempo, un plazo para que se deje ver que Dios le iba a prosperar. Entonces le pide 10 días. Dice, bueno, haz la prueba 10 días, danos a comer solamente legumbres. Y que los demás coman la comida del rey. Y en esos 10 días, Daniel y sus amigos comieron legumbres. Al final de los 10 días, ellos se veían más sanos, más fuertes, y eran mucho más capaces e inteligentes que cualquier otro. Entonces se permitió que ellos sigan con esta alimentación. Y Daniel pudo proteger ese principio, esa convicción, en medio de ese mundo difícil. Bueno, esta es la actitud que Dios esperaba del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel no guardó. Porque de todos los que fueron a Babilonia, del único que se dice de esto es de Daniel y de sus amigos. Pero ¿cuántos más estaban ahí? ¿Y dónde estaban los demás? ¿Por qué no había personas viviendo estos principios? Bueno, es porque ellos habían abandonado su lealtad a Dios. Y ellos habían perdido su identidad. Y ahora estaban mezclados entre las naciones, adorando los ídolos de las otras naciones. Tal vez por temor, tal vez por no querer sufrir las consecuencias. Y acá hay un joven que se pone de pie y dice, sea cual sea la consecuencia, yo soy leal a mi Dios. Sus leyes yo las voy a cumplir. ¿Cuánto necesitamos recuperar eso? ¿Cuánto necesitamos vivir en nuestro entorno con este pensamiento? Somos hijos de Dios. Vamos a ser distintos. Vamos a vivir por normas, reglas, regulaciones que Dios le dio a sus hijos. Y esos van a ser lo que vamos a defender y lo vamos a vivir pase lo que pase. No importa si tenemos que ir preso o morir por defenderlo. Pero nosotros no vamos a romper la ley de Dios para acomodarnos a una cultura que nos presiona. Nosotros vamos a morir por estas reglas. ¿Por qué? Jehová es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Nosotros nos debemos a Él y somos un pueblo distinto. Lo que oramos a Dios cada día es que podamos vivir en este mundo, en este tiempo, en paz. Oramos por nuestros gobernantes, no para que nuestros gobernantes hagan leyes que estén de acuerdo al cristianismo, porque sabemos que son del mundo de las tinieblas. No nos preocupa o no nos asusta que nuestro país siga un camino de corrupción que va en decadencia, porque eso es la norma, eso es normal, así va a pasar. Lo que sí le pedimos a Dios es que permita que la iglesia pueda estar en paz y ser distinta sin ser atacada. Porque eso es lo que preferiríamos. Pero si llega el momento donde el entorno no permite más que la iglesia sea distinta, entonces vamos a tener que enfrentar la persecución. Porque no vamos a abandonar nuestros principios. No vamos a cambiar nuestra obediencia y lealtad a Dios. Y esto está pasando en el mundo. Si le pasa a un médico que no quiere abortar, que va a ir preso, ¿qué le va a pasar a un pastor el día de mañana? ¿No es cierto? Que se va a parar y va a hablar en contra de la homosexualidad. Le va a pasar lo mismo que el médico, o peor aún. Eso es lo que no oramos para que no pase. Le pedimos, Señor, obra en los gobernantes para que podamos vivir en paz y vivir nuestra vida que te honre a ti en medio de este mundo difícil. Pero estamos dispuestos a ser distintos, pase lo que pase. Eso es lo que el pueblo de Israel tenía que creer y tenía que vivir cada día, ¿no es cierto? Entonces, aunque sea algo tan simple como alimentación, sea lo que sea, no vamos a cambiar nuestros principios. Entonces, el pueblo tenía que ser santo, distinto y único, aprendiendo, en primer lugar, a distinguir entre lo puro y lo vil, a distinguir entre esas dos cosas. Y ahora en el versículo 22 hay otro tema, que es este tema de los diezmos. Esta es otra manera en que el pueblo iba a ser distinto a los demás. No porque los demás no den dinero a sus dioses. Porque
todos los pueblos daban dinero a sus dioses. De diferentes maneras, llevaban sacrificios o hacían distintas cosas. Lo mismo que en nuestro tiempo. La gente a veces piensa, uy, en la iglesia te sacan el dinero. Pero no piensa, en el boliche me sacan el dinero. Pero, ¿qué está haciendo? Bueno, hay gente que le está sacando el dinero, obviamente, ¿no? Ellos viven para sus ídolos, ellos sirven a sus ídolos, ellos sirven con sus bienes a sus ídolos, con sus recursos a sus ídolos del placer o de lo que ellos quieran, ¿no es cierto? Pero así funciona el mundo. La idolatría tiene un precio muy alto. La vida de lealtad a Dios no es igual que la idolatría. No es verdad que te sacan el dinero, pero es verdad que integra mi dinero a esa vida de amor y servicio para Dios. Integra mi dinero. Y para el pueblo de Israel había una ley de cómo se hacía esto. Y lo dice en el versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. Y lo que tenía que hacer el pueblo era diezmar. ¿Qué significa diezmar? ¿Definición? Simplemente eso, ¿no? El pueblo de Israel tenía que calcular el total, sacar un porcentaje y ese porcentaje darlo para Dios. En realidad era un poquito más complejo que eso, porque no es solamente un porcentaje que tenía que sacar. Había 3 diezmos que el pueblo de Israel daba. Hay diferentes pasajes que nos hablan de estos 3 diezmos. El pasaje que tenemos acá nos explica 2 de esos 3 diezmos. El primer diezmo que se daba era un diezmo que era el diezmo de todo lo que producían, lo daban para el mantenimiento de la vida espiritual de Israel. O sea, para el mantenimiento del templo, para el mantenimiento de los sacerdotes, de los levitas. Todo esto se mantenía con los diezmos que daba todo el pueblo. Pero en este pasaje se habla de otro diezmo, porque fíjate en el versículo 23, dice que van a comer delante de Jehová. O sea, ellos se van a comer su propio diezmo. ¿Cómo es esto? Dio el diezmo y me lo como. Claro, porque este segundo diezmo era un diezmo distinto. Este segundo diezmo era, yo aparto el 10% anualmente de todo lo que produce mi campo. ¿Y qué hago? Lo llevo hasta Jerusalén, donde va a estar el templo. Cuando llego a Jerusalén, se va a hacer una gran fiesta. Y este dinero va a servir para que todos comamos y disfrutemos la comunión del pueblo de Dios en presencia de Dios mismo. Las grandes fiestas solemnes de Israel se financiaban con los diezmos. Pero esos diezmos no iban para otro que se compraba un avión privado. Estos diezmos iban para que el pueblo viva la vida espiritual, para que coman juntos y disfruten juntos de este tiempo de adoración en la presencia de Dios, en el lugar donde está el templo. Esto era el segundo diezmo. El tercer diezmo lo explica en los últimos versículos 28 al 29, que es cada 3 años, aparte del primer diezmo, que era para mantener a los sacerdotes y a los levitas, aparte del segundo diezmo, que era para mantener las fiestas solemnes, había un tercer diezmo que se hacía cada 3 años, que se lo daban también al Señor, pero que se lo guardaba en cada ciudad, porque se iba a administrar este diezmo para cubrir las necesidades de personas vulnerables que estaban relacionadas con la ciudad. Huérfanos, viudas y levitas que no tenían otra forma de subsistir porque no tenían campo, no tenían nada. Si ellos tenían necesidad, ¿de dónde salía la plata? Salía de estas reservas. Entonces lo que se hacía con estos diezmos era guardarlos en depósitos, guardarlos en graneros, guardarlos en lugares para que después estos diezmos sirvan para cubrir necesidades de los pobres. Y estos 3 diezmos mantenían la vida de Israel como una unidad. Israel, a medida que prosperaban los poderosos, los diezmos crecían también y había más recursos para ayudar a los necesitados. La vida del pueblo funcionaba así, en que cada uno financiaba su propia vida espiritual. El pueblo quería venir a adorar, disfrutaba de la comunión entre sí y de la adoración a Dios, así que con sus recursos apartaba esos recursos para que se pueda tener ese tiempo. Y con sus dineros financiaban a los sacerdotes y levitas para que ellos puedan dedicarse a la obra, ¿no es cierto? Y a hacer funcionar todo el templo. De esta manera funcionaba todo el sistema.
Entonces mirá, vamos a repasar los detalles. Mirá el versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, vas a comer el diezmo lo vas a comer vos, pero lo vas a comer en presencia de Jehová, en el lugar que Él hubiese elegido. Entonces lo que tenían que hacer es esto que les estoy explicando. Lo guardaban, lo traían el día de la fiesta, y el día de las fiestas todos celebraban juntos. Entonces pensá en esto, imagínate los pueblos paganos que estaban alrededor. Ellos no tenían que viajar a ningún lado, cada uno tenía su propio altarcito en donde quería. Y de repente veían cómo el pueblo de Israel, todos se convocaban. Viajaban de distancias larguísimas, días y días viajando. Iban cargados con un montón de bienes que llevaban, ¿no es cierto?, con sus ganados. Y la gente los miraba y decía, ¿están locos? ¿Qué están haciendo? ¿A dónde se van? ¿Se van a una reunión? ¿Y qué propósito tiene esa reunión? ¿De qué les beneficia esa reunión? Y te paraban en el camino y le preguntaban, ¿y a dónde vas? Y vos le decías, vamos a encontrarnos con nuestro Dios. Vamos al lugar que Dios eligió para mostrar ahí su gloria. Y cuando lleguemos, vamos a estar con el pueblo que Dios redimió. Y juntos vamos a alabar a Dios. Vamos a hacer un banquete y una celebración en presencia de Dios para recordar todos sus beneficios para nosotros. Y recordar que lo que tenemos no es nuestro solamente, es la gracia de Dios. Y por eso llevamos todo esto que traemos, todos estos animalitos, porque esto Dios nos los dio. Y queremos celebrar junto con Él toda la bondad que Dios tiene para con nosotros. Y toda la gente los miraba y decía, este es un pueblo especial. Es un pueblo distinto, este es un pueblo que no está cada uno en su altarcito adorando. Este pueblo se reúne para estas grandes fiestas de Dios. Este principio de congregación es un principio que Dios lo arraigó en la historia de su pueblo. Para Israel y para nosotros también. ¿O no es así el pueblo de Dios en nuestra época? ¿O no es el cristiano es un aislado también que va a su altarcito privado a orar a Dios? ¿O es parte de un cuerpo que se congrega para estos grandes propósitos, estar en la presencia de Dios? Y vos decís, Matías, pero Dios no está acá en este lugar. Dios está en mi casa y está acá en la iglesia. Sí, en parte es verdad, pero no te olvides que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 que el Espíritu de Dios mora en la iglesia. No te olvides que Pablo le dijo a Timoteo que la iglesia local es la casa de Dios. Es la casa de Dios. No te olvides que Jesús camina en medio de los candeleros, que son las iglesias. Jesús está acá, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Vos decís, ¿pero no está en mi casa cuando yo estoy solo? Sí. Pero hay un sentido especial en el que Dios está cuando su pueblo se reúne. Y esto es un incentivo para que el pueblo lo haga, para que el pueblo no lo desprecie, para que el pueblo decir, pero me sale plata, la sube. Claro, pero para eso Dios te la dio. Dios te dio el dinero para que vos parte de ese dinero lo uses para celebrar su bondad junto con su pueblo en presencia de Dios. Para eso Dios te dio el dinero. El pueblo de Dios tenía que apartar un diezmo para esto, para venir y celebrar en esa comunión. En el versículo 24, Dios, claro, piensa, bueno, el camino puede ser largo. Imagínate venirte con toda esa manada, si fue mucho. Imagínate venirte con todo el producto de tu campo, imagínate todo lo que produjo y tenés que traerte el 10%, empezás a cargarlo en burros, es una montaña. ¿Cómo llevo todo esto a Jerusalén? Entonces Dios dice, bueno, vamos a hacer una segunda alternativa. Primera alternativa, tráete la comida, porque allá vamos a comer. Y te la traes y todos vamos a celebrar. Pero bueno, no la podés traer. Lo que vas a hacer es venderla y traer el dinero, dice el versículo 24. Porque está lejos de ti. Entonces lo venderás, versículo 25, y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Entonces, mira, esto corresponde a 3 vacas. Esto corresponde a
Y llegaste y se lo diste. ¿Se lo diste a quién? Se lo diste a los líderes espirituales de la nación, tal como el pueblo, como la iglesia hizo en sus primeros momentos con los apóstoles. Traían a los pies de los apóstoles y ellos los repartían. Lo que se hacía, ¿no es cierto?, era traer ese dinero ahí. Ahora, bueno, se lo van a dar correspondiente, y versículo 26 atrás dice: y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Qué mandato? Alegrate. No estés ahí triste. Este es un día de celebración, son fiestas a Jehová. Celebra. Mirá la bondad de Dios en tu vida. Todos tenemos problemas, claro que sí, pero Dios es fiel. Él te acompañó. Claro que vos mirás el futuro y decís: hay mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar mañana? ¿Dios me va a dar el año que viene la cosecha que me dio este año? Bueno, no te afanes por el día de mañana. Celebra lo que Dios te dio. Gozate en Él, alabalo a Él, alegrate. Vos y tu familia. Transmitile a tu hijito el gozo de vivir para Dios. No la carga de tener que ir a la iglesia. Gozate, vos y toda tu familia. Gócense. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Este mandato, ¿no es cierto?, era muy importante, porque Dios había apartado toda una tribu para que sean distintos a los demás. Porque ellos no iban a trabajar sus campos, porque no tenían campos. Porque ellos habían decidido dejar atrás eso. Dios había decidido por ellos que ellos dejen atrás todo eso y que se dediquen solamente al servicio del tabernáculo, del templo y a los propósitos espirituales para la nación. Entonces la nación tenía que sostenerles. Este es el gozo de la iglesia, sostener a estas personas que Dios ha separado de entre nosotros para servirle de esta manera, totalmente consagrado a Él, para el propósito del reino. Todo esto es lo que la iglesia hoy se goza en hacer. En ese tiempo le dice: no desamparen al levita. Hay una pregunta que nos sale de todo esto, y es: ¿cómo aplica la iglesia el principio del diezmo? Deberíamos nosotros enseñar que la iglesia hoy tiene que dar el diezmo. Tenemos un problema a primera vista, y es el que yo les mostré antes. Si decimos que tenemos que aplicar el diezmo porque está en el texto, también tenemos que aplicar el que está antes. Entonces hay muchas cosas que no podemos comer. Y no solo eso, hay muchas leyes de vestimenta que serían muy difíciles de vivir. Por ejemplo, no se puede mezclar telas. Entonces, si tu ropa es mezcla de sintético y algodón, prohibida por Dios. Tenés que ir a tu casa, tirar todo lo que sea mezcla. Bueno, es que nos damos cuenta, eso no tiene sentido, ¿no? Porque esto es la nación de Israel. Es verdad, los principios que hablamos son verdad. Dios quiere que su pueblo se muestre distinto. Pero la manera en la que nos mostramos distinto no es la misma hoy que en aquel tiempo. Entonces, la manera en que nos mostramos distinto no es siendo una gran nación donde todos nos reunimos en la central tantas veces al año para celebrar. No es una organización que requiere una administración económica donde tengamos que cubrir todas estas funciones y entonces necesitamos dar el diezmo cada uno para que esto suceda. Todos estos principios son para la nación de Israel. El pueblo de Israel en momentos lo vivió, en momentos no lo vivió, y Dios les confrontó cuando no lo vivieron. Por ejemplo, en Malaquías Dios le dice: traigan los diezmos al alfolí. El alfolí era el depósito. Traigan los diezmos y van a ver cómo yo abro las ventanas de los cielos. Claro, porque la bendición de Dios estaba relacionada con su obediencia a ser un pueblo distinto, celebrando y trayendo los diezmos y haciendo funcionar toda la vida espiritual de Israel. Pero ese versículo está en este contexto. Y claro que Jesús dijo cosas como, por ejemplo, a los fariseos le dijo que ellos violaban la ley de Dios porque diezmaban, pero no cumplían con otros mandamientos más fundamentales.
Y Jesús dijo, hacían bien en diezmar. Y es verdad, Jesús afirmó el diezmo. Pero Jesús afirmó el diezmo porque estaba hablándole a judíos. Cuando te trasladás a los apóstoles no prescriben el diezmo en ningún momento a la iglesia. No hay ningún registro de que ningún creyente lo haya hecho de esta manera. Entonces no hay ningún argumento hoy bíblico para requerir a la iglesia que pague 3 diezmos. Un diezmo para el pastor, un diezmo para la iglesia y otro diezmo para las misiones o para lo que sea que haya que dar. Y bueno, hay iglesias que lo hacen de esta manera. No hay ningún justificativo bíblico para creer eso. Entonces vos decís, ahora todo mi dinero es mío, entonces ya no tengo que traer más nada para el Señor. Porque el Nuevo Testamento presenta otro principio. Basa la generosidad en otros puntos. No en el requisito, sino en la oportunidad. La oportunidad, por ejemplo, de hacer tesoros en los cielos. La oportunidad de tener fruto. La oportunidad de ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Lo muestra como una necesidad también. Porque si yo veo a mi hermano tener necesidad y cierro contra él mi corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en mí? Entonces, si yo no estoy siendo generoso, Juan dice, ni siquiera puedo decir ser cristiano. El cristiano no es que tiene que traer el diezmo para dar a los pobres. Tiene que tener un corazón generoso cada vez que hay una oportunidad de dar. Entonces, esos son los principios del Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que tiene que ser desordenado también el cristiano, porque hay orden. En el Nuevo Testamento Pablo enseñó este principio en todas las iglesias de Galacia. Y a los Corintios, en Acaya, Pablo enseñó, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Lo que tiene que hacer es cada creyente planificar su generosidad y ver cuánto me dio Dios y apartar un porcentaje. ¿Qué porcentaje? ¿El diezmo? El porcentaje basado en la oportunidad, no en el requisito. ¿Cuánto puedo dar a Dios de todo lo que Él me da? Si el Señor me permite dar más, ¿puedo dar el 50% de lo que Dios me da? Claro, porque el Señor no me está requiriendo cumplir con una ley. Mi corazón ahora es la ley que dirige mi generosidad. Movido por la obra de Dios en mi vida, yo veo eso como una oportunidad. Entonces, esa tiene que ser la práctica. Cada primer día de la semana tenemos que ser diligentes, organizados, con porcentajes y un corazón abierto, generoso, pensando en cómo dar. Así es como deberíamos ver. Y el pueblo de Dios se ve también en cómo administra sus finanzas. Una de las formas en las que se distingue el pueblo de Dios del resto del mundo es en cómo administra sus finanzas. Es totalmente una locura para el mundo lo que hacemos. La forma en la que renunciamos, la forma en la que servimos, la forma en la que sacrificialmente damos, es una locura, no tiene sentido. Claro que es una locura, porque somos distintos. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Rey, Él nos dirige, Él nos da su sabiduría para entender principios que el mundo ni tiene idea y vivir para propósitos que van más allá que esta vida. Entonces seamos distintos. No vivamos igual que los demás en nuestra vida económica. Vivamos una vida que honre al Señor en esa vida económica también. Bueno, vamos a terminar. Y cierro con, este versículo, 1 Pedro 1:16. Porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santo es ser distinto. Refleja el carácter de Dios y la ley de Dios. Sé santo. Viví de acuerdo a lo que sos. 1 Pedro 1:16. Terminamos con eso. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos principios que tú nos enseñas por medio de la historia de aquella nación que recibió toda esta ley. Una ley tan sabia y una ley tan rica en estos conceptos. Y hoy nosotros vivimos en otra era. Pero ¿cuánto necesitamos someternos a nuestro Dios igual que ellos? ¿Cuánto necesitamos escuchar la voz clara de nuestro Dios y tener la misma disposición a obedecerle en cualquier área que Él nos pida? ¿Cuánto necesitamos tener esta disposición a ser distintos y abrazar esa identidad? Y saber que somos distintos en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones y aún en nuestras finanzas. Permítenos, Señor, vivir de esta manera.
para que tú seas glorificado, para que tú seas visto en este mundo de oscuridad y nosotros seamos una luz que anuncie al mundo que tú eres Dios, el único Dios, y que atraiga al mundo, no tratando de parecernos al mundo, sino por esa distinción, para que el mundo vea y caiga de rodillas para adorar a nuestro Dios. Te encomendamos todo esto a ti, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.